diferenciarnos de los demás. Y aquí vamos a partir por un pequeño paradigma que tenemos todos. Cuando entramos a un banco, a una institución pública, nos encontramos un letrero que dice que todos somos iguales ante la ley, ¿correcto? Y eso está bien, todos somos iguales ante la ley en deberes y obligaciones, pero como personas somos profundamente diferentes los unos de los otros, ¿no? Comparémonos con el de al lado, que música te gusta, y nos vamos a dar cuenta que somos diferentes, ¿no? Los unos de los otros. Por eso es que nos compramos la ropa que nos compramos, o que nos peinamos como nos peinamos, o que nos ponemos la colonia que nos ponemos, para ser individuales. Pero esa individualidad y el escoger estos productos, estas marcas, es lo que nos debe identificar como personas de dónde vienen, de dónde salen. ¿Por qué vamos a una tienda, abrimos la heladera y nos sacamos una Coca-Cola en vez de una Fanta? Por decirles algo. ¿Qué es lo que nos lleva a eso? ¿Qué nos motiva? Eso es lo que vamos a aprender a identificar en este curso. Vamos a poder dilucidar esa gran interrogante, porque ustedes como diseñadores también van a tener que ofrecer servicios, productos, ¿no?, a sus clientes. ¿Y cómo van a hacer para convencer a esos clientes de que de verdad necesitan sus productos o sus servicios? Entonces hay que conocer a nuestro consumidor, como el actor principal de este curso. Bueno, ¿cómo va a estar dividido este curso? El comportamiento del consumidor en realidad está dividido en dos grandes partes. Por un lado, tenemos al consumidor como un individuo. O sea, nos vamos a llegar a conocer nosotros como personas, cómo somos como individuos. Más adelante lo vamos a ver, porque bueno, todo parte en realidad de una necesidad. Y eso quiero que esté bastante claro desde un comienzo. Toda necesidad de consumo parte de una necesidad insatisfecha. Ustedes están aquí en la universidad estudiando una carrera, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad que intentan cubrir sacando un título profesional? ¿Qué es? Trabajo. ¿Ese trabajo para qué nos va a servir? Dinero, ¿no? Para subsistir, correcto. O sea que si tenemos una profesión vamos a tener mayores posibilidades de tener un trabajo, ¿no? De ser remunerados también, con esa remuneración obviamente satisfacer nuestras necesidades. Y a eso nos vamos. Seguramente en el colegio ustedes han visto el triángulo de las necesidades de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow o la jerarquía de las necesidades humanas, ¿no? Tenemos un primer peldaño que son las necesidades básicas y fisiológicas. Luego tenemos las necesidades de seguridad física, de empleo, de familia, de recursos, protección, necesidades de afiliación o de pertenencia, la amistad, el equipo de fútbol, la fraternidad, la comparsa, la camarilla, tu club de lectura, tu club de pintura. Necesidades de reconocimiento, el autorreconocimiento, el respeto, la confianza, prestigio y logros. Y por último tenemos el último peldaño de las necesidades de Maslow, la realización, la autorrealización, ¿no? Creatividad, ya que ustedes escriban su libro, ¿no? Que sea filántropos, que ayuden a la sociedad y demás. Si nos ponemos a ver esta pirámide, todo producto y servicio por lo menos tiene dos necesidades que vamos a mirar. Siempre vamos a tener que buscar la necesidad básica, ¿no? Que es la principal. ¿Por qué nosotros nos compramos la ropa que nos compramos? ¿Cuál sería la necesidad básica de comprarnos ropa? Vestirnos. ¿Para qué nos vamos a vestir? Parte de adorno, ¿no? Si estuvieran en la casa, podrían andar sin ningún trapo encima. No, porque frío, se va a morir frío, ¿no? Y aquí si salimos sin poder a mediodía a la calle, nos vamos a tostar, ¿no? Entonces, es para proteger
nuestra ropa. Y obviamente, ¿por qué nos compramos las marcas o los modelos de ropa que nos compramos? Fisiológicamente, para protegernos. Pero después puede ser por una necesidad de afiliación. Si yo no tengo mi polera de mi equipo de fútbol, no puedo jugar con mi equipo de fútbol porque no estoy uniformado, ¿no? O por necesidad de autorreconocimiento, ¿no? Me voy a poner una camisa muy fina, pero el mundo va a saber que tengo cierto estatus o nivel socioeconómico que puedo demostrar, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que empezar a comprender. Número uno, nos vamos a empezar a conocer como individuos, vamos a identificar esas necesidades y vamos a desarrollar una caja negra que tenemos nosotros como consumidores, que es cómo procesamos la información que tenemos. Dentro de esto está la personalidad, la percepción, el aprendizaje y las actitudes. Estos cuatro elementos que tenemos como individuos hacen que nosotros decidamos o escojamos un producto por encima de otro, una marca por encima de otra, ¿no? Un color por encima de otro. Una vez podamos comprender muy bien cómo piensan estos individuos, cómo se desarrolla esta caja negra, cómo ellos llegan a escoger los productos que escogen, vamos a ver al consumidor en su contexto social. Y cultural también. O sea, primero vamos a aprender cómo funcionamos como personas y luego cómo funcionamos en nuestro contexto social y cultural. Este es un capítulo muy interesante porque luego nos vamos a empezar a comparar con otras culturas. Y sin ir muy lejos, aquí en Bolivia podemos hacer una clara comparación entre Oriente y Occidente, culturas totalmente diferentes. Por el clima, por la alimentación, por el lenguaje, por las personalidades de las personas, es una infinidad de elementos que los vamos a ir comprendiendo, ¿no? Mientras vayamos desarrollando nuestras culturas. Bien, vamos a ver algunos pequeños conceptos que nos van a seguir toda la carrera. Uno, cliente. ¿Qué es un cliente? Un cliente, si partimos de la epistemología griega, lo catalogamos como el protegido. Clientes es igual a protegido. ¿Qué pasaba con el Imperio Romano cuando iba conquistando todos los pueblos que iba conquistando? No los mataban a todos, no los hacían desaparecer. Ellos empezaban a escoger personas muy importantes de esas sociedades y los llegaban a proteger, los mantenían protegidos de esa comunidad. Por ejemplo, los carpinteros, los alfareros, los herreros, los filósofos, ¿no? A esas personas los romanos los protegían. Era como si los adoptaran para que esas personas les enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos y que prevalezca esa cultura. En nuestro léxico, el cliente es quien compra, quien tiene una relación comercial con la empresa que quien nos interesa cuidar y proteger para seguir una relación a largo plazo. Eso es lo que tenemos que buscar con nuestro cliente. Nuestro cliente es quien nos va a dar de comer en realidad, ¿no? Porque a él le vamos a dar nuestros servicios y la idea es entablar una relación a largo plazo con él. Identificar esas necesidades de ese cliente y satisfacerlas. Por otro lado tenemos al consumidor. El consumidor es quien utiliza el producto o servicio que ofrece la empresa, pero no necesariamente es quien compra el producto o el servicio. Entonces aquí tenemos ya dos conceptos que son diferentes. Por un lado tenemos al cliente, por otro lado tenemos al consumidor. El consumidor es quien usa el producto y el cliente generalmente es quien va a pagar por el producto. Para que lo entiendan facilísimo como el agua, el ejemplo de toda la vida, un pañal de bebé. ¿Quién es el consumidor de un pañal de bebé? ¿Quién es el cliente? Correcto. Eso es, ¿no? Eso tenemos que tener muy claro. Cuando nosotros vayamos a desarrollar nuestros productos o nuestros servicios, lo vamos a hacer pensando en nuestro consumidor, satisfaciéndole sus necesidades. Pero también tenemos que pensar en nuestro cliente, que puede ser nuestro distribuidor, alguien que va a vender al por mayor.
a quien le vamos a dar nuestros pañales para que nos pueda ofrecer y vender a las mamás de ese niño que va a usar el pañal, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo bastante claro. Bien definido. El consumidor usa el producto, el cliente es quien paga el producto, es nuestro cliente porque con su dinero nosotros vamos a ganar también, ¿no? Y vamos a crecer también como empresa. Otro concepto que vamos a ver es la conducta, que es parte de la personalidad del individuo, que es voluntaria y consciente, ¿no? O sea que nosotros tenemos cierta conducta. Es más, acuérdense, el colegio tenía una casillita que decía conducta, ¿verdad? ¿Cómo que sí? ¿Qué descalificaban? Puntualidad, si hablaban en cursos, si leían, si hablaban, si eran distraídos, etcétera, etcétera, ¿no? Es voluntaria y consciente. Nuestra conducta nosotros la podemos llegar a cambiar, ¿no? Nos podemos tener buena conducta cuando nos portamos bien y podemos tener una mala conducta cuando nos portamos mal, y es voluntaria y consciente, a diferencia del comportamiento, que la diferencia en que el individuo se comporta frente a un producto o servicio. Este puede ser voluntario o involuntario, consciente o inconsciente. A veces los comportamientos los tenemos tan arraigados que están muy agarrados de la mano de las actitudes. O sea, el comportamiento puede estar de la mano de una actitud. Por ejemplo, si una persona le tiene mucho miedo a las arañas, esa va a ser su actitud negativa. ¿Cuál sería el comportamiento de esa persona cuando se encuentre con ese insecto frente a frente? Se va a poner en alerta, se va a asustar y va a tener un comportamiento diferente a otra persona que no tenga esa fobia con la araña, ¿no? Le va a decir, no exageres, es un bicho, dices, chau bicho. Entonces, estos cuatro conceptos: cliente es a quien tenemos que satisfacer sus necesidades y quien va a pagar por el producto que va a utilizar nuestro consumidor. Y dentro del comportamiento del consumidor, que puede ser voluntario o involuntario, también podemos estudiar ciertas conductas, ¿no? O variedad de conductas. Para hablar del comportamiento del consumidor es prácticamente hablar de la base en la que trabaja la mercadotecnia. Pensemos por un momento, ¿qué pasaría si no existiera dicho consumidor? Esa es la pregunta con la que hemos abierto esta clase. No pasaría nada, no existiría nada. Estaríamos en una cueva haciendo fuego, tal vez dibujando algunos dibujitos en las paredes y nada más. El comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en que los consumidores, las familias, los hogares toman decisiones para gastar sus recursos disponibles, tiempo, dinero, esfuerzo, en artículos relacionados con el consumo. Eso incluye lo que compran, por qué lo compran, cuándo, dónde, con qué frecuencia lo compran, con qué frecuencia lo utilizan y cómo van a evaluar después esa compra, si va a haber una recompra o si no van a volver a comprar ese producto o ese servicio. Si vemos acá, el comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en que los consumidores y las familias y los hogares enfocan sus esfuerzos, ¿no? O sea que nosotros tenemos consumo como personas individuales, pero como familia tenemos consumos también. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Por ejemplo, las personas que viven en alquiler, ese es un consumo general, ¿no? De la familia, y a veces toda la familia tiene que aportar para pagar, ¿no? Ese alquiler. En el sentido más amplio, el comportamiento del consumidor describe dos tipos de entidades de consumo: nuestro consumidor personal, quien es quien utiliza el producto, y el consumidor organizacional, quien es el que nos va a ayudar a revender nuestros productos, ¿no? El consumidor organizacional va a ser nuestro distribuidor, va a comprar mayor por menor y va a llegar a nuestro consumidor final. Este consumidor organizacional viene a ser un intermediario y viene a ser nuestro cliente, porque el consumidor va a comprar un pañal, pero a mi distribuidor, ¿cuántos pañales le voy a vender? Toda mi fabricación, ¿no? 1000, 100, 500, todo lo que pueda fabricar, se lo voy a vender a mi distribuidor. Consumidor personal, ¿no? Son los consumidores y usuarios finales. Consumidor organizacional, los conocemos, los tenemos por todo lado. La señora que está en su kiosquito abajo es un distribuidor organizacional.
compra caramelos, compra galletas al por mayor y los empieza a revender, ¿no? Para satisfacer una necesidad específica. Bien, no sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna duda. ¿Se está entendiendo qué es lo que estamos queriendo hablar? Sí. ¿Podría decir otra vez, por favor, cuál era la diferencia entre conducta y comportamiento? La conducta, nosotros podemos manejar nuestra conducta. Es más, cuando vayamos a ver la personalidad, vamos a dar cuenta que nos comportamos o que tenemos una conducta dependiendo del lugar donde estemos o con quién estemos. Porque una personalidad, eso lo vamos a ver más adelante, es como una máscara que nos vamos a colocar. Y bueno, es la pregunta que nos hago. ¿Ustedes se comportan igual aquí que como se comportan en su fraternidad o con sus amigos de barrio? ¿Sí o no? No, nos comportamos totalmente diferente. Tenemos una conducta. Aquí nos estamos conteniendo, tal vez de gritar, tal vez de reír, tal vez de montarnos y pasear, molestar al compañero. Pero si estamos en una plazuela con los amigos, ya no tenemos por qué contenernos, nos va a salir eso. Esa es una conducta, nosotros la podemos manejar. El comportamiento es algo un poco más complicado porque hay comportamientos que van atados de las actitudes que no podemos evitar. O sea, si tenemos a un aracnofóbico aquí en el curso y aparece una araña, esa persona no le importa que estemos en sala, se va a levantar y va a quitar. Esa es una actitud, ese es un comportamiento involuntario, ¿no? Que con la conducta lo podemos llegar a manejar de una forma natural y normal como nos comportamos nosotros, ¿no? Actualmente estamos en el curso, salimos con los amigos y vamos a la familia, vamos mudando esas máscaras, vamos mudando esas personalidades y bueno, y eso también nos va a interesar comprender esas personalidades que tenemos para poder ofrecer productos y servicios de una manera óptima. Bueno, lo interesante es que como todos ustedes son diseñadores gráficos, supongo que la mayoría se va a orientar por el área comercial. Están a media carrera, todavía les falta media carrera para ver a dónde se van a ir, pero generalmente es el hacer nuestro trabajo, generar campañas publicitarias, hacer brand, ¿no? Sacar publicidad, sacar promociones. Y ustedes tienen que saber que todo eso es comunicación. Van a tener que aprender a comunicar.